Hola. Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Hola, profe. ¿Qué tal? Buenas Pablo. tardes. Hola, profe. ¿Qué hace Pablo? Rey. ¿Qué Bueno, haces, máster? ok, dale. Bueno, buenas tardes, bienvenidos todos. Ya está con nosotros también el ingeniero Gabriel Báez. Como les había comentado anteriormente, vamos a tener nuestra charla en el marco del proyecto CEL, ¿sí? Nuestro conversatorio con el ingeniero. Bienvenido, ingeniero Gabriel. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, profe, ¿cómo están todos ustedes? ¿Qué tal, jóvenes? Ya tenemos a los chicos del octavo y del noveno A y del noveno B. Sección A y sección B. Espectacular. Bueno, ok. El ingeniero nos va a estar hablando un poco sobre lo que nosotros ya estuvimos viendo y hablando también de los herbicidas o de los insecticidas que se utilizan en los cultivos, ¿verdad? Y cualquier consulta que ustedes tengan, tienen la libertad, ¿verdad, ingeniero, de poder preguntarle cualquier duda que tengan, ¿está? Sí mismo Bueno, es. le dejo en manos del ingeniero entonces para que pueda comenzar, ¿sí? Ok, súper espectacular. Muchas gracias por el tiempo y bueno, como comentó la profesora, siéntanse libres de parar la presentación en cualquier momento, consultar, hablar, no sé, el comentario que puedan tener. La idea es poder aclarar un poco las dudas que siempre existen a través de temas tan controversiales como el uso de herbicidas, plaguicidas. En ese sentido, me gustaría simplemente hacer una pequeña introducción para entendernos y aclarar un poco. Eh, Plaguicidas se refiere a todo lo que esté controlando o eliminando todo tipo de plagas, ¿sí? Ahora, las plagas pueden ser insectos, las plagas pueden ser hongos, pueden ser bacterias, las plagas pueden ser malezas, ¿verdad? Entonces, hoy básicamente la idea mía era un poquito hablar de un tema que es controversial, que siempre genera mucha polémica, la cual es el uso de los herbicidas y más estrictamente de productos como el glifosato de Monsanto y otros productos así que puedan hoy estar en el mercado y que de repente llaman mucho la atención o levantan la duda y generan todo tipo de debates, ¿verdad? Entonces, hoy la idea es poder debatir con ustedes, que primero darles una introducción de qué se refiere cada uno y eso combinado a la recuperación de la biodiversidad, ¿verdad? Cómo se combinan los herbicidas, que aparentemente suena como algo que debe matar las hierbas, y cómo está vinculado eso a la biodiversidad y a su recuperación, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna duda o algo así, como les digo una vez más, siéntanse libres de abrir el micrófono y conversamos, ¿verdad? Bueno, como forma de introducción o algo así de comentario, hablar de los herbicidas desde el punto de vista agronómico, herbicida se refiere a un producto que controla las hierbas, ¿verdad? Básicamente mata hierbas. Ahora, ¿qué tipo de hierbas, verdad? Ese es el punto que debemos definir y aclarar, ¿verdad? Porque todo se basa ahí. La maleza es toda planta que crece en un tiempo y en un espacio. Estas dos palabras son fundamentales para entender qué es una maleza, ¿verdad? Porque una maleza hoy, mañana puede convertirse en un cultivo. O una maleza en una maceta o en una plantera puede convertirse en una planta ornamental, ¿verdad? Entonces, las palabras clave son tiempo y espacio indeseado por el hombre
ya que no tiene valor económico o interfiere en el desarrollo de los cultivos o forrajes, ¿verdad? Esto es definiendo estrictamente qué es una maleza, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacen los herbicidas? Los herbicidas lo que hacen es controlar malezas, ¿verdad? El hombre buscó controlar las malezas desde el mismo día que inició la agricultura, y eso hace muchísimos millones de años, ¿verdad? Es decir, el cultivo de alimentos en un lugar determinado. Ahora, un ejemplo de maleza, ¿verdad? Tenemos un cultivo de soja, ¿verdad? Donde un pasto que para un campo ganadero es importantísimo porque es el alimento de los animales. Un pasto para un campo ganadero es pastura, pero dentro de un cultivo de soja es una maleza. ¿Por qué? Porque está en un tiempo y en un lugar no deseado, ¿verdad? Por eso les hablaba al comienzo de que esas palabras, lugar y tiempo, son claves para la determinación de qué significa una maleza. Un ratito, ingeniero. Sí. Chicos, por favor, las cámaras. Ustedes saben que nuestras cámaras tienen que estar prendidas. Por favor, les pido. A las personas que no tengan cámara, les voy a sacar de la... Por favor, ¿sí? Además que acá estamos como 50 personas y necesito verlos a todos. ¿Está? Gracias. Disculpe, ingeniero. No, tranquilo, está bien. Bueno, entonces, volviendo un poco, es importante cuando hablamos de herbicidas definir qué es una maleza, ¿verdad? Es una planta que está en un lugar y en un tiempo no deseado, ¿verdad? Así también acá abajo vemos un cultivo de maíz, ¿verdad? Donde en el cultivo de maíz en el medio de nuevo está saliendo un pasto, ¿verdad? Y nuevamente al mismo concepto. El pasto en un lugar, en un campo ganadero, es una mina de oro. Es el alimento base de los animales, de las vacas, ¿sí? Pero en un cultivo de maíz, él se convierte en una maleza, ¿verdad? Entonces, lo mismo, esta otra imagen, ¿verdad? Que puse a modo de, es un poco jocosa, pero creo que ilustra bastante bien lo que significa una maleza. Es algo que no está en su lugar y en su tiempo. Eso es estrictamente una maleza. Puede ser cualquier planta una maleza. De ahí, como herramienta, tenemos nosotros los herbicidas. ¿Para qué? Para poder controlar estas malezas, las cuales no se encuentran en un momento indicado, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se hacía antes? Habíamos hablado al comienzo que el hombre, desde su nacimiento de la agricultura, desde el nacimiento de la agricultura, buscó controlar las malezas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las malezas causan disminución de productividad, pérdida de calidad de granos, pérdida de calidad de frutos y termina disminuyendo la calidad de comercialización de los productos agrícolas, ¿verdad? Entonces, en sus primeros años de la agricultura o siglos, el hombre se valió solamente de métodos físicos para el control de la maleza, como serían las prácticas de labranza, ¿verdad? Las prácticas de labranza vienen a ser usar una azada para controlar y remover la tierra. Al remover la tierra, lo que está haciendo el agricultor es cortando las raíces de las malezas para que éstas mueran por no tener raíz, ¿verdad? Es un medio de control de las malezas. Obviamente, con el paso del tiempo, la agricultura fue desarrollándose, creciendo en área, en superficie, y este control de manejo manual ya se volvía ineficiente. ¿Por qué? Porque estamos contando con miles de hectáreas cultivadas donde ya prácticamente su factor de producción es el tiempo. Estamos con poco tiempo de producción. Entonces ahí se comenzó a optar por el uso de maquinaria o de implementos agrícolas que nos ayudara a remover mucho más rápido el suelo, ¿verdad? Este trabajo de arada del suelo con un tractor es mucho más rápido
que un productor que está utilizando una azada para remover o quitar las malezas, ¿verdad? Así también el uso de maquinarias como rastras para la eliminación de estas malezas, que es muy lento el proceso manual, se vuelven como estratégicos para el control de los mismos. ¿Cuál es el problema con este sistema con este sistema de eliminación de malezas? Que es un mecanismo de eliminación de malezas muy cruel y muy perjudicial para la biodiversidad en sí, tanto para la biodiversidad del suelo como para la biodiversidad del ambiente, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero? Cuando nosotros removemos el suelo, tenemos suelos sueltos, recién rastroneados, con un movimiento impresionante, ¿qué pasa? Tenemos una alta precipitación, fuertes lluvias, y eso que causa pérdidas de suelo por un fenómeno físico que se llama erosión. La erosión es la pérdida del suelo por arrastre del agua o por parte del viento, ¿sí? Ok, entonces comenzamos a ver paisajes como estos, donde el suelo recién rastroneado, le cae una fuerte lluvia, esta lluvia comienza a acumularse y comienza a formar zanjas o canales en la propiedad del productor. Estas zanjas o canales, ¿cuál es el problema? Comienzan a arrastrar una cantidad de suelo suelto que después termina acumulándose ¿en dónde? En los cauces hídricos. Al acumularse en estos cauces hídricos, lo que causan son problemas de colmatación. Colmatación significa que el cauce por donde debería haber venido el río y correr libremente se llenó de tierra, se rellenó y el río ya no puede correr. Entonces, eso sí es un problema negativo a la biodiversidad. Entonces, de repente al comienzo, en el título, cuando estábamos viendo, ustedes habrán dicho, bueno, ¿pero qué relación tiene los herbicidas con la biodiversidad del planeta? Bueno, mientras vayamos desarrollando todo este compendio, vamos a ir viendo que realmente está muy íntimamente relacionado, ¿verdad? Porque imagínense cómo de una práctica de eliminación sencilla de malezas, en la cual utilizamos medios mecánicos de arada o de rastreada, podemos crear un problema tan grande, el cual es la pérdida de suelo por arrastre de agua, donde los arroyos y ríos terminan siendo colmatados. ¿Qué pasa cuando este arroyo se colmata, se llena de tierra y ya no corre agua? Todos los seres vivos que dependen de esta agua, ríos abajo, se ven comprometidos en su sobrevivencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los animales ya no pueden beber agua del cauce del río, las poblaciones que están administrando el agua de este arroyo ya no llegan a tener agua. Hoy vemos muchos de esos casos que suceden en el Chaco. Entonces, es una realidad que tenemos frente para trabajar, ¿verdad? De ahí entonces a nivel mundial se dijo, bueno, debemos reducir el efecto sobre el suelo, iniciar un trabajo de control de malezas, utilizando ya no los medios mecánicos convencionales, sino que utilizando medios que sean mucho más amigables con el medio ambiente en sí. Por eso parece un poco loco hablar de amigable con el medio ambiente cuando hablamos de un herbicida, pero realmente lo es cuando vemos desde este punto de vista. Y por sobre todo, cuando utilizamos medios de eliminación de malezas mecánicos, y organismos como los insectos acá del suelo terminan quedando a la luz del sol, y ellos terminan perdiéndose o muriendo por el efecto del volteo del suelo, ¿verdad? Quedan al descubierto, son atacados por aves, son atacados por el calor, les falta humedad y terminan muriendo, ¿verdad? Insectos que hoy nos ayudan a desarrollar
una agricultura mucho más sustentable, ¿verdad? Entonces, a partir del siglo pasado, ¿verdad? Alrededor de los años 50, inició el surgimiento de productos químicos que permitió un manejo mucho más sencillo de las malezas, ¿verdad? Donde aplicando a través de una barra de pulverización un número de productos químicos que puedan eliminar estas malezas, pero no al cultivo en el que estamos trabajando, nos permitía reducir el uso de maquinaria agrícola, nos permitía reducir el tiempo de laboreo para el agricultor, hacer mucho más eficiente la producción agrícola y hoy en día existen ya niveles de producción agrícola donde se están utilizando sistemas como drone, donde se están aplicando herbicidas a través de sobrevuelos de dron, donde ya no tenemos contaminación por combustible, donde no hay un tractor que esté aplicando ese producto, donde se reducen las emisiones de CO2, ¿verdad? Y se vuelven moléculas mucho más eficientes en el control de estas malezas, ¿verdad? Entonces, poco a poco, mientras vamos hablando, realmente los herbicidas son productos que están muy finamente emparentados y ligados a lo que es la biodiversidad, ¿verdad? Entonces, de ahí un poco el cuestionamiento. Ahora, este es un punto muy delicado y que especialmente me gustaría poder conversar con ustedes para especialmente escuchar la opinión, ¿verdad?, que tienen, porque infelizmente durante la guerra de Vietnam entre el año 1962 y 71, la tecnología del uso de los herbicidas fue utilizada para destruir. ¿Sí? Esto es una realidad. La idea mía es poder contarles a ustedes cuál es la realidad del campo hoy, qué es lo que realmente sucede y que tengan una versión totalmente neutral de cómo se está trabajando en el campo, ¿verdad? Hoy en el campo, como les dije, el productor trabaja así, buscando ser mucho más eficiente, de reducir su contaminación. ¿Por qué? Porque si él sigue contaminando o matando cauces hídricos, él mismo también se perjudica porque él queda sin abastecimiento de agua, con pérdida de biodiversidad, de microorganismos del suelo, de insectos, de lombrices que le ayudan a descompactar el suelo, ¿verdad? Pero durante la guerra, ¿verdad?, de Vietnam, esta tecnología de aplicación de herbicidas se utilizó para destruir, ¿verdad? Y no para crear vida ni alimentos, ¿verdad? Esta historia que yo les pongo acá es conocida como el agente naranja, ¿verdad? Me gustaría que puedan anotar este nombre, el agente naranja, y que después puedan leer en internet. Hay muchísima información relacionada al respecto, ¿verdad? Y les explico de qué se trata la agente naranja. Se llamó el agente, era un proyecto secreto de los Estados Unidos para control de la guerra de Vietnam. Yendo un poco a historia, ¿verdad?, haciendo un poco de retroceso, la guerra de Vietnam se desarrolló durante lo que fue llamada la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y otras potencias mundiales entraron en una guerra sin armas, básicamente, a lo cual se llamó la Guerra Fría, contra Rusia y los estados comunistas, ¿sí? Bueno, ¿qué pasaba? Vietnam estaba muy influenciada por corrientes comunistas, donde la población vietnamita que vivía en las ciudades y tenía conductas o pensamientos o estrategias comunistas, migraron a los montes, al bosque de Vietnam, para esconderse y volverse guerrilleros, ¿verdad? Como hoy son las FARC, el EPP y otros grupos así paramilitares armados, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos para controlar y poder sacar a esa gente del monte que estaba haciendo problemas, estaba causando guerrillas? Desarrollaron un proyecto que se llama el Agente Naranja. Ahora vamos, ¿por qué se llama el Agente Naranja y qué es el Agente Naranja? El Agente Naranja se llamó así
por el color de los bidones donde se cargaban los herbicidas para aplicar a los montes en pulverizaciones aéreas, ¿verdad? Básicamente eran dos compuestos químicos, uno era el 2,4-D y otro era un compuesto que hoy llamamos como picloram, que son herbicidas que matan, tienen la capacidad de matar el árbol, inclusive de matar un árbol, y de que las hojas del árbol queden totalmente muertas, así como se ve en esta imagen, ¿verdad? Ahí denominaron a la gente naranja porque los bosques después quedaban totalmente naranjas, ¿verdad? Por la muerte del herbicida. Entonces, ¿qué hacía? Estados Unidos aplicaba el herbicida en sobrevuelo, los montes quedaban secos y le prendían fuego. Al prenderle fuego, los guerrilleros sí o sí tenían que escapar a las zonas descampadas, a las ciudades o a los arroyos, ríos o algo así, los guerrilleros. Entonces ahí podían desarrollar ellos el control de estos guerrilleros, llevarlos presos, entrar en guerrilla, matar, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el problema? Esos agentes, esos químicos que se utilizaron para quemar el monte, para eliminar el monte de forma química, eran productos de una persistencia muy larga en el suelo. Y automáticamente, años después de aplicarse, 2 o 3 años después, ya comenzaron a aparecer alteraciones genéticas dentro de la población vietnamita, ¿verdad? De hecho, que hasta hoy sigue el efecto de estos herbicidas aplicados en la época del 60 para controlar a estas guerrillas paramilitares, y hasta ahora siguen teniendo nacimientos con malformaciones o con fallas en el bebés muertos, bebés con algún tipo de alteración muscular, llámese lo que sea, ¿verdad? Ahora, ¿por qué se dieron estas malformaciones? Es por el tipo de herbicida que utilizaron. No es que todos los herbicidas causan esto. Eso es importante aclarar. Es el tipo de herbicida que se utilizó en esa época para hacer este trabajo de eliminación, ¿verdad? Desde el punto de vista de Estados Unidos, ellos lo que hicieron fue una medida drástica, pero para salvar al mundo, ¿entendés? ¿Por qué? Porque el objetivo de ellos era sacar a los guerrilleros que estaban amenazando la estabilidad mundial, ¿verdad? Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a sacrificar Vietnam, pero vamos a eliminar con el comunismo en el mundo, ¿verdad? Entonces, para ellos fue una medida drástica. Ellos sabían que iban a causar este tipo de malformaciones, pero básicamente no tenían otra opción. De ahí podemos abrir un debate y decir, no, pero los herbicidas y los agricultores, no fueron los agricultores, fue el ejército americano el que aplicó. Y fue el ejército americano el que desarrolló este tipo de químicos. Y solamente se utilizó este tipo de químicos para este fin militar. Después no se utilizó más este agente naranja, ¿verdad? Hoy este tipo de compuestos están limitados y controlados, ¿verdad? Porque se conocen y se conocían sus efectos negativos sobre la sociedad, ¿verdad? Bueno, entonces desde esta época ahí comenzó a haber una campaña contra los herbicidas y a satanizarse el nombre herbicida. De ahí obviamente vienen compuestos como después Monsanto y todo un desarrollo de tecnología en términos de herbicida, que obviamente ya fueron relacionados a este tipo de impactos, donde se veía siempre se recordaba a la gente naranja como un impacto negativo dentro de la población humana, ¿verdad? Pero la verdad es que solamente eso fue regado en los campos de Vietnam, ¿verdad? De ahí, buscando reducir el efecto negativo de los herbicidas,
inicia en el año 80 todo lo que es el trabajo de ingeniería genética, ¿verdad? Ingeniería genética y biotecnología. ¿Para qué? Comenzaron a desarrollar nuevas prácticas de agricultura, como por ejemplo el sistema de siembra directa, que me gustaría que después investiguen un poquito, por lo menos para saber de qué se trata, ¿verdad? El sistema de siembra directa, desarrollar moléculas para los herbicidas que sean fotosensibles. Hoy, para no decir el 100%, el 98% de los herbicidas que la agricultura utiliza son moléculas fotosensibles. ¿Qué significa fotosensible? Que al momento de hacer contacto, de aplicar el herbicida, y el herbicida hace contacto con el sol, estas moléculas se desactivan y quedan totalmente inertes en el suelo, ¿verdad? Por eso es que hoy un productor, un agricultor paraguayo puede aplicar herbicidas o insecticidas o otros compuestos en el suelo sin estar comprometiendo su desarrollo o su integridad y la de las poblaciones vecinas, ¿verdad? Entonces, todas estas estrategias se buscaron para reducir el uso de herbicida en los campos, ¿verdad? También el uso de la biotecnología para desarrollar cultivos resistentes a herbicidas, como por ejemplo el gen RR, que también creo que es algo que deberían leer un poquito sobre el gen RR, que se refiere a resistencia a Roundup. Roundup es el herbicida o es el nombre comercial del glifosato desarrollado por Monsanto, ¿verdad? Entonces, son estrategias que se fueron buscando para justamente ir disminuyendo este uso excesivo de herbicidas. Ahora, existen herbicidas que pueden sufrir cambios moleculares, como les venía comentando, ¿verdad? A consecuencia de su exposición a la luz, a la energía lumínica, ¿verdad? A la luz del sol, en especial por efecto de los rayos ultravioletas, ¿verdad? Cuando los herbicidas fotosensibles se exponen a la luz, pueden perder su capacidad de herbicida o su capacidad de acción selectiva. O sea, se transforman, dejan de ser herbicidas para transformarse en otros compuestos. Por lo que es necesario tener especial cuidado con las condiciones de almacenamiento y aplicación en el campo de los mismos, ¿verdad? Por eso se habla de cuidarlos en donde se guardan los herbicidas, porque pueden tener pérdidas de eficiencia si eso es expuesto a los rayos del sol, ¿verdad? Ahora, también se han desarrollado técnicas para reducir el uso de herbicidas, como por ejemplo la siembra directa. La siembra directa hoy es una forma de agricultura en la cual lo que se busca es cubrir el suelo. Cuando se cubre el suelo de la acción del sol, las plantas como las malezas no pueden desarrollarse, ¿verdad? Esto es un cultivo de soja aquí en Paraguay, y ustedes pueden observar que debajo de las plantas de soja, de las hojas, esto por arriba es un campo de soja normal, por debajo las plantas ni siquiera están recibiendo luz, apenas tienen un poco de luz, se les acaba la energía de la semilla y esto termina muriendo porque no pueden sintetizar el carbohidrato y los alimentos que necesitan provenientes de la luz solar, ¿verdad? Así también en la agricultura se utilizan cobertura de suelo para que las malezas disminuya la germinación de las malezas. Entonces son prácticas que hoy se está buscando y que el productor en el campo, tantos productores hortícolas como productores de soja, productores de tomate, productores de banana, están usando las mismas estrategias porque todos tienen el mismo problema, ¿verdad? Entonces, son estrategias que se buscan para reducir este efecto, ¿verdad? Cuando dejamos el suelo descubierto, sin cobertura, la luz del sol penetra 100% dentro del espacio no cultivado de los campos, y ahí eso o causa sequía o causa un gran avance de las malezas, que después obligatoriamente necesitamos utilizar mayor cantidad de herbicidas para poder controlar, ¿verdad? Sin embargo, al tener cubierto el suelo y con la menor exposición al sol, las plantas de los cultivos pueden emerger sin problema y el control de las malezas se ve totalmente posibilitado, ¿verdad? De ahí, hablando en términos de biodiversidad,
ahí la biodiversidad comienza a ser un aliado para el productor. ¿Por qué? Porque el productor comienza a utilizar la biodiversidad cultural. Él planta soja, pero también abajo tiene rastrojos de pasto, tiene rastrojos de maíz, tiene otro tipo de plantas que le hicieron de cobertura y donde ustedes miran y no hay apenas hay presencia de pequeñas malezas que después terminan muriendo, ¿verdad? Entonces, ahí es como la biodiversidad se comienza a combinar con la agricultura actual. Y cierto, el agricultor utiliza herbicidas, pero también utiliza técnicas de biodiversidad que después le permite tener mejores productividad, mejor cosecha y mejor rendimiento de granos dentro de su parcela, ¿verdad? Dentro de su campo. Entonces, yendo un poco al concepto mismo de biodiversidad, la diversidad la biodiversidad es la diversidad de especies vegetales y animales que viven en un espacio determinado. Acá yo le pregunto, ¿hay especies vegetales y animales viviendo en un mismo lugar determinado? Sí los hay. La biodiversidad es un recurso que tiene un enorme potencial, ya sea con fines intelectuales, económicos o como instrumento de un país. Si ustedes ven esto, es la misma parcela que veníamos viendo acá, simplemente se abrió entre las plantas de soja el espacio que queda. ¿Y qué encontramos? Encontramos restos vegetales, encontramos animales, los cuales son los insectos, encontramos microorganismos que son hongos, bacterias, protozoarios. Tenemos a 4 reinos. Se fue el ingeniero, ¿verdad? Salió. Sí, Vamos a esperar un ratito que se vuelva a conectar, ¿sí? dije. Profe, la clase que tenemos después se suspende. ¿De quién? No, los del B tenemos clase a las 1:50 y no vamos a tener, ¿verdad? Sí, sí. ¿El viernes? No, ahora, después de esto tenemos ¿Qué tienen? expresión corporal. Expresión corporal ya no tienen hoy porque esto va hasta las 2:30. Bueno, profe, Entonces gracias. les aviso, ¿a qué hora tienen expresión corporal ustedes? Y ahora tendría. No, no se nos avisó. Bueno, la profesora hasta las 2:30, pero como este va hasta las 2:30, asumo que no tenemos que ser corporal. Bueno, vamos a ver qué. Voy a llamarle un poco al ingeniero. Un ratito le llamo, ¿sí? Ya se va a volver a conectar, ¿sí? Quedó un poco sin señal. Mateo, ¿por qué entraste recién? Profe, no funcionaba ya mi wifi. Para que funcione bien, tenés que pagar, Matías. Chicos, vamos a aprender nuestras cámaras, por favor, ¿sí? No quiero quitarle puntos porque no tienen prendido sus cámaras. Por favor, no quiero ponerle un menos ahí al lado de la planilla. Me Ya encanta que nosotros todos... lo que aprendimos desde que entramos, quiero que podemos Profesora, una compañera tiene que salir ¿Qué? porque una compañera, o sea, Ángeles Paredes, tiene que salir por el tema que tiene clase de danza, que va a tener que salir a la charla ¿Por qué no habla la compañera? porque no le anda su micrófono. ¿Qué compañera? Ángeles Paredes.
Ángeles. Ah, ok, bueno. Ahí volvió el ingeniero. ¿Te fuiste un rato, Inge? ¿O no? ¿No volvió? No, todavía. ¿Todavía? Yo recién le di. Ahí está. No, no volvió. Ah, no, sí, volvió. Acá está. Sí, ahí está. Sí, acá está. Ingeniero, ya estábamos. Estaba conectando su audio. ¿Ya está, ingeniero? Hola, Sí, te escuchamos. bueno, ahí estamos. Ok, ahí voy a ver para compartir de nuevo. Tenía por acá ya abierta mi presentación, por suerte. Entonces, son pequeñas cosas que se dan en el campo. Eso es así nomás luego. Les pido disculpas un poco por la improvisación. Vos sabés que salí hoy a la mañana y me olvidé de traer por la pinta el cargador de la compu. No hay problema, suele suceder. Sí. Luego tengo que amigarme un poco más con la tecnología, parece. Mm. Eso también es un detalle de la biodiversidad, la resiliencia. Ese es un dato interesante, ¿no? En serio, la resiliencia es la capacidad del ambiente de regenerarse frente a efectos negativos. Y bueno, entonces hoy estamos nosotros teniendo una capacidad de resiliencia, ¿eh? Estamos tratando de regenerarnos a partir de problemas negativos. A ver, ustedes ven mi pantalla ahí, ¿verdad? No, no estamos viendo, ingeniero. O sea, yo no estoy viendo. ¿Alguien Sí. ve de los Se chicos? congeló los... No, profe. Se congeló, No, tranquilo. dice. Ok. Yo voy a ver aquí para publicar, ¿verdad? Que te quedaste congelado, ingeniero. Sí, se congeló tengo congelado para reproducir la pantalla, lo que me cuesta. Ujú. Sí. ¿Alguien me puede, mientras tanto, comentar algo de qué opina de los herbicidas, el efecto naranja y otras cuestiones? Para compartir un poco de Salcedo. información. No, yo tengo una pregunta. Sí. Sí, dale, Paola. O sea, ¿qué componentes tienen los herbicidas para que no afecten a las plantas? Porque, o sea, mata toda plaga, pero no mata las plantas. O sea, el cultivo. Sí, realmente los herbicidas, te comento, los herbicidas lo que buscan es todas las plantas como seres vivos tienen funciones diferentes y organismos o metodologías diferentes de absorción de nutrientes o de nuevos compuestos, ¿verdad? Entonces, los herbicidas, lo que se hace con los herbicidas es desarrollar, identificar primero en una maleza cuál es un componente común de su nutrición. Generalmente los herbicidas vienen relacionados a la nutrición de las plantas, ¿verdad? ¿Cuál es un componente común de la nutrición? Y atacan ese componente. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Los herbicidas, por ejemplo, disminuyen la síntesis de proteínas de ciertas malezas, ¿verdad? A través de un mecanismo fisiológico específico,
donde no afecta a plantas como el maíz, la soja o otro tipo de cultivos de importancia económica, ¿verdad? Viene un poco por ahí la forma de trabajo. Sería el funcionamiento de los herbicidas en sí. Se identifican los procesos fisiológicos de las plantas como el maíz o la soja y ahí quedan ellos directamente, ahí no les afecta a este tipo de cultivos de importancia económica. Están relacionados a la nutrición. No sé si respondí tu pregunta. Sí, está bien, gracias. Ingeniero, parece que te fuiste otra vez. No, estoy acá, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Ok. Estoy simplemente tratando de configurar acá la descarga. Vamos a continuar. No sé si por ahí querés salir y volver a entrar porque tu pantalla, tu imagen luego está congelado, ingeniero. Ah, ok. Salgo entonces 5 minutos y me vuelvo a conectar a ustedes, ¿está bien? Sí, dale. Dale. Vamos a esperarle. Ah, pero ahí volvió, justo cuando se iba a desconectar volvió. ¿Sí? Bueno, hablando de otra cosa mientras que vuelve el ingeniero, chicos, las tareas, por favor, ¿sí? Me faltan muchos chicos que todavía no me entregaron las tareas en los 2 grados, ¿sí? Y quiero felicitar un poco a Toro, que le estoy viendo después de casi un año, ¿sí? Gracias, Toro, por conectarte hoy. Aunque sea hoy, ¿verdad? Después he visto que estaba también hace rato Gómez, pero creo que ya se fue otra vez. Entonces, Toro, te espero todas las clases. La próxima clase te espero también de ciencias, que es el próximo miércoles, ¿verdad? ¿Está? A ver, ¿quién más? A ver, Gonzalo, ¿dónde está Gonzalo? Gonzalo. Tamarra. Profe, se le habrá ido la conexión, por eso no escucha. ¿Cómo se le va a ir la conexión si él está acá? Me prenden las cámaras, por favor, ¿sí? Y Justamente como por se eso te quiero va la verlo. conexión, te quedas un rato y después recién salís. Pérez, Bustos, Roa, Almoa, Villalba, Arias, Escobar, Alarza, Jiménez, Casado, Hernández y Gamarra. Estoy a punto de escribir por la espalda de ustedes y es que no me prenden su cámara. Qué lindo tu... Felicitaciones a la persona que tiene como fondo de pantalla también el escudo del CEL. 24 años del colegio. Profe, ¿Sí? yo creo que al ingeniero se le va el internet porque tiene que cargar tantas cámaras, entonces por eso le va mal. Yo creo que es eso. Así que, También, él va a estar en el campo también, entonces por eso también. y entre más cámaras se prenden, más videos tienen que cargar el internet, entonces creo que le va mal por eso. Así que, Y ustedes quieren apagar nomás su cámara, ¿verdad? La verdad que sí se quiere apagar, pero también es verdad de que ocupa más internet.
Mi cacharro, por ejemplo, profe, mi cacharro, mi computadora, a veces le cuesta tener la cámara prendida. No te escucho nada, Fabricio, porque parece que estás en tu cama acostado. Que mi cacharro, que le cuesta tener la cámara prendida, va más lento cada tanto. Sí. Y bueno, no, entonces apaguen, vayan a su cámara entonces. Somos 44. Ya van saliendo algunas personas. Ok. Vamos a esperar un ratito que se vuelva a conectarte. Ok, pueden buscar un poco en internet y leer un poco sobre, por favor, el agente naranja que estaba hablando el ingeniero, a ver si Paola me puede buscar y leer un poco lo que dice sobre el agente naranja. ¿Yo? Sí. ¿Por qué Y yo? otra persona que me busque un poco sobre el gen RR, del cual también estaba hablando el ingeniero. Farid, Profe, ¿te puedo leer sobre la gente naranja? Yo ya tengo. podés leer. Y el Bueno, gen RR también. ¿Qué te dice sobre la agente el naranja? agente naranja fue uno de los herbicidas y defoliantes utilizados por los militares estadounidenses como parte de su programa de guerra química en la operación de Ranch Hand durante la guerra de Vietnam. O sea que, como dijo el ingeniero, se utilizó para, fue como un arma química para poder derrotar a los que eran los que estaban en la guerra, ¿verdad? Y eso lo que provocó fueron malformaciones. Llegaron a ver las fotos de las personas que fueron afectadas por este herbicida, por ejemplo, cómo fueron quedando estas personas, ¿sí? Y sobre el gen RR, si buscan, por favor. ¿Cómo es? GR. El gen RR. Doble R mayúscula. Gen RR. Buscaba resistente a Roundup, dijo él, ¿qué significaba? ¿Qué? Él dijo que significaba el GRN, algo así, que significa resistente a Roundup. ¿Y pero y qué es eso? ¿Resistente qué? GRR. Resistente. Oh, no, ahí te dice. Pero si busco GRR me sale dominicano, no sé. Soya transgénica dominancia, soya transgénica armado cuadernillo grande. Nunca nada me trae. Gen RR. Y eso que estoy buscando. Vamos a mirar un poco a ver qué Acá nos me dice. sale intoxicación aguda por agroquímicos, el herbicida, el fosfato, el herbicida que mata todo lo que encuentra. Ahora estoy GRR. buscando. Gen RR. Profe, ¿te puedo leer? Sí. Dice que recibirá la utilización de los herbicidas, sin embargo sus prioridades han sido desarrollar cultivos resistentes al Roundup para así aumentar aún más la venta de este herbicida. Después No te escuché. ¿Puedes volver a repetir? se dice herbicida, o sea, el herbicida más vendido es el Roundup, porque se utiliza en la actualidad. Y es uno de los principales argumentos que alega en pro de la biotecnología es que se reducirá la utilización de los herbicidas, sin embargo sus prioridades han sido desarrollar cultivos resistentes al Roundup para así aumentar aún más la venta de este herbicida. Eso me salió a mí. Ok, bueno. ¿Alguien de ustedes sabe también qué son los alimentos transgénicos? ¿Qué? Los alimentos transgénicos. Eso no era que ya habíamos visto la clase pasada, que eran alimentos que se
hacían en el laboratorio. No, no eran alimentos que se hacían en el laboratorio, eran Ah, alimentos que se Producidos a genéticamente partir de un modificados. organismo. Producidos ¿Cómo? a Son aquellos que han sido producidos a partir de un organismo modificado mediante ingeniería genética y al que le han incorporado genes de otro Y organismo para sí, se producir. hace en el laboratorio, profe. Ingeniería genética, no, no se hace en el laboratorio. O sea, le meten cosas. O sea, le ponen genes también de resistencia, ¿sí? ¿Qué es lo que hace también eso? Eso también, o sea, la transgenia también ayuda a que se pueda reducir el uso de los insecticidas, por ejemplo, para poder evitar que los cultivos se dañen por los insecticidas, porque ayudan también a que las plantas sean más resistentes, ¿sí? Voy a volver a llamar un ratito, ¿sí? Si me esperan. Bueno, ahí me dice el ingeniero que ya está entrando, ¿sí? Vamos a esperarle un ratito y vamos a estar entrando. También si ustedes quieren preguntarle, por ejemplo, sobre los alimentos transgénicos para que les pueda explicar un poco más para que se pueda entender qué es lo que realmente son y también cómo ayuda esto a la utilización de los herbicidas y de los plaguicidas, ¿sí? ¿Está? Estaría muy bueno también. Profe, yo tengo una pregunta anónima porque no quieren preguntar. Y es si los herbicidas contaminan el medio ambiente, me dijeron que pregunte. Y eso vamos a preguntarle al ingeniero, ¿sí? Si es que contaminan el medio ambiente, qué es lo que hace, ¿sí? ¿Cómo que pregunta anónima? ¿Por qué no quieren preguntar? Ay, no será tímidos. Pregunta anónima, ¿eh? La vez pasada hicimos eso con el nutricionista. Y yo la cagué. Qué pucha. Ah, he visto que tuvieron charla también con el nutricionista. ¿Qué tal estuvo la charla? Súper divina. Ok, acá ya vuelve el ingeniero. Si es que es la cámara el problema, pueden ir apagando nomás su cámara, pero por favor, cualquier pregunta que se haga, contesten, ¿sí? Cualquier momento voy a hablarle a cualquiera, ¿está? Ana Paula, cuando vos quieras podés hacer tu pregunta al ingeniero, ¿está? Ok, cuando entre. Ah, ahí está. Acá ya está el ingeniero. Yo tengo una pregunta. Si me puedes responder, porfis. Si los herbicidas contaminan el medio ambiente. ¿Me escuchan ahí? Sí, te estamos escuchando, ingeniero. Ok. Los herbicidas contaminan el medio ambiente. Sí, los herbicidas contaminan el medio ambiente cuando se utilizan mal. Así como también el gas de la cocina contamina el medio ambiente, así como las camionetas contaminan el medio ambiente. ¿Y cuándo hacemos un mal uso de los herbicidas? Un mal uso de los herbicidas sería no respetar la dosis recomendada por el fabricante. Un mal uso sería no aplicar con las condiciones ambientales adecuadas. ¿A qué me refiero eso? Por ejemplo, aplicar con viento. Hay un efecto que se llama efecto de deriva, cuando las gotas del herbicida que se están aplicando al suelo terminan volando cuando se aplican con mucho viento, por ejemplo, ¿verdad? No sé si ven mi imagen ahí. Sí, se ve. Bueno, vieron que el herbicida, el insecticida y el fungicida
se aplican a los campos en forma de pulverizaciones, ¿verdad? De gotas finas. Estas gotas, para que estas gotas no vuelen al medio ambiente, se deben aplicar con condiciones de tiempo y de condiciones climáticas adecuadas, ¿verdad? Que sería eh, poco viento, un porcentaje de humedad adecuado, horas del día adecuadas. El herbicida no se puede poner en cualquier momento, debe ponerse solamente a la mañana hasta las 10 de la mañana y desde las 5 de la tarde en adelante, ¿verdad? O sea, tiene unas características de uso, ¿verdad? Siempre y cuando se utilice mal, eso va a causar contaminación al ambiente, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Y vos me decís, pero ¿cómo sabemos si el productor usa bien? Te voy a decir por qué el productor usa bien. Los herbicidas, los compuestos químicos son compuestos muy caros, tienen un alto precio. Un litro de un producto puede llegar a costar hasta $500. $500 el litro, que son casi 4 millones, 3 millones y medio de guaraníes, ¿verdad? Entonces, el productor puede usar mal, claro que puede usar mal, pero si usa mal va a estar perdiendo dinero. Y hoy el modelo agrícola que nosotros tenemos no permite que tengamos gastos excesivos. ¿Por qué? Porque es como estar regalando tu dinero, ¿verdad? Entonces, ahí el productor se asesora con un ingeniero agrónomo, para eso nosotros estamos en el campo, y lo que buscamos es poder tener el mayor control de las condiciones adversas que puedan provocar un mal uso de los herbicidas, ¿verdad? Por eso entonces eh, te comento que sí, si es mal utilizado va a contaminar, pero hoy el productor está totalmente capacitado y la mayoría de las veces utiliza bien su producto, ¿verdad? Así también, en el campo, el productor vive al lado de su campo de soja, o de su campo de maíz, o de su campo agrícola. Y si el productor utiliza mal el herbicida, va a estar contaminando a su familia también, ¿verdad? ¿Quién quiere contaminar a su familia? Hasta ahora yo no he encontrado una persona en su sano juicio que le guste contaminar a su familia o a su comunidad, ¿verdad? Entonces, los herbicidas sí, respondiendo a tu pregunta, pueden contaminar el medio ambiente, claro que sí, pero así también mal utilizados, ¿verdad? En los casos de mala utilización, es lo que venía justamente comentándole a ustedes, que los herbicidas hoy están desarrollados bajo moléculas que son sensibles al sol, ¿verdad? Son fotosensibles. En el caso de que el productor utilice mal su herbicida al contacto con la energía lumínica, pero realmente a los efectos de los rayos ultravioletas, la mayoría de estos herbicidas van perdiendo su capacidad de contaminante química y terminan siendo inocuos para todo el sistema productivo, ¿verdad? Ahora les pregunto yo, ¿ustedes creen que si los herbicidas y los insecticidas fueran tan nocivos como vende la película de los que están en contra de la agricultura extensiva, microorganismos tan delicados y tan sensibles como los hongos y los insectos podrían estar conviviendo dentro de un campo agrícola de soja? Por eso justamente saqué esta foto así, donde se observan las vainas de soja, para que no vean que estoy inventando de un lugar, ¿verdad? Esto es en un campo real aquí de Paraguay. Entonces yo lo que quiero es que ustedes saquen sus propias conclusiones y ustedes me digan, realmente es difícil creer que los herbicidas contaminen el medio ambiente, porque de otra manera no estaríamos observando toda esta microfauna y flora dentro del suelo o dentro de un campo agrícola, ¿verdad? No sé si tienen otra pregunta. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Paola?
¿No? ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta, profe. Sí, Rosa. ¿En qué momento el herbicida puede dañar las aguas subterráneas o dañar todo el suelo, por ejemplo? Una vez más, el herbicida puede dañar las aguas subterráneas cuando se malutilizan las dosis de aplicación, ¿verdad? En el caso de aguas subterráneas, la única forma en que el herbicida pueda contaminar es si se da un arrastre a través de residuos de la aplicación, como en estos casos, ¿verdad? Cuando estaba mostrando ahí la imagen ¿cómo que se llama? La erosión que era causada por la pérdida de suelo. En esos casos, en estos casos, por ejemplo, cuando el suelo comienza a perderse de la chacra y va a los cauces hídricos, el herbicida podría contar con un nivel de contaminación al suelo, ¿verdad? Los herbicidas que causaron estos tipos de malformaciones y daño genético a toda la población durante Vietnam y durante otros eventos de uso excesivo de químicos, hoy ya no están permitidos, ¿verdad? Tal es así, queridos amigos, que, por ejemplo, mismo la Monsanto, con el tema glifosato, ha recibido, ustedes creo que están al tanto de eso, ¿verdad? Han recibido muchas demandas, ¿verdad? Por malformación, por generación de cáncer, por muerte. Pero, ¿cuál es la realidad hoy? El glifosato RR hace aproximadamente 20 años que salió al mercado, cuando nació la soja RR, ¿verdad? Resistente a Roundup. Ahora, desde 20 años en adelante, hasta hoy en día no se ha podido generar una cadena de investigación que demuestre que el herbicida glifosato va a causar siempre ese mismo efecto en todos los seres humanos. ¿A qué me refiero? Las investigaciones que se realizaron a nivel mundial hicieron lo siguiente. Tomaron muestra de 100, 200, 300 individuos de la población, 300 seres humanos, a los que se les aplicó y se les expuso a dosis diferentes de concentración de herbicidas como glifosato y otros, ¿verdad? Y algunos demostraron desarrollar efectos colaterales, pero sin embargo otros tampoco demostraron tener desarrollo de efectos colaterales, ¿verdad? Es así como hoy se comporta el COVID-19, ¿verdad? Hoy el COVID-19 le afecta a un tipo de persona y no le pasa nada, está totalmente sano, y le afecta a otro tipo de personas y sí le genera la muerte, ¿verdad? O le genera daños. Entonces, realmente a nivel mundial no se ha podido demostrar hasta ahora la nocividad del glifosato o de otros herbicidas en sí. Los que se demostraron, como por ejemplo el DDT o el 2,4-D, que son los que causan esas malformaciones que puse en la imagen recién, se han discontinuado su producción. Eso ya no existen a nivel mundial. No se utiliza. Los que hoy están siendo utilizados a nivel mundial son porque aún no han probado, no se ha probado que así, como se comenta, hayan generado daño genético u otros efectos, ¿verdad? Por eso es que el Roundup sigue comercializándose en los Estados Unidos y Estados Unidos tiene leyes de protección a los seres humanos muy estrictas, y el Roundup sigue comercializándose en Europa, ¿verdad? Con ciertas restricciones, pero siguen utilizando los agricultores europeos y sigue utilizándose en China y en Estados Unidos y en Paraguay y en todo el mundo, ¿verdad? Porque no se ha podido demostrar su efecto negativo en la salud, ¿verdad? Yo estoy tratando de ser lo más neutral posible, ¿verdad? Para mí, por ejemplo, el glifosato o el Roundup, que son la misma cosa, es una herramienta de producción porque me ayuda a controlar las malezas de una forma más eficiente, ¿verdad? Pero
Yo si el glifosato tuviera alguna acción, yo desde que fui muy pequeño trabajo en el campo de soja, ¿verdad? Y no he tenido, creo yo, que daños todavía colaterales. Mis padres han trabajado la chacra. Eh, También atiendo a productores que sus padres han trabajado en la chacra y han utilizado ya herbicidas, ¿verdad? Y entonces es muy difícil de decir que causa o no ese efecto, ¿verdad? Tratando de ser neutral, ¿verdad? Buscando ser neutral. Ok. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Creo que él explica muy bien, profe, o sea, que todo se entiende. Entonces no hay preguntas. Qué bueno. Ok, entonces vamos avanzando un poquito, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante la biodiversidad? Es importante porque los ecosistemas son frágiles. Todos son frágiles. Así como mostré, el cauce del arroyo Colmatado es un sistema frágil. Y si se quitan unas especies, las demás no podrán sobrevivir, ya que hacen parte de la alimentación de algún animal. Algún animal está comiendo ese otro insecto que hoy me molesta a mí, ¿verdad? Y en caso de que se destruya una especie, podrían morir muchas otras que dependen de la cadena alimenticia, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que cuidemos la biodiversidad. Y el agricultor, por eso, debe cuidar la biodiversidad, porque si él no respeta o no cuida eso, los efectos negativos directamente van a atacarle primero a él y después a las poblaciones vecinas. Entonces es como suicidarse el no cuidar la biodiversidad para un productor. Entonces, como se habló anteriormente, la biodiversidad es sumamente importante tanto para la vida humana, animal y vegetal, y por eso debemos cuidarla. Algunas alternativas que tenemos para cuidar la biodiversidad son crear parques naturales y reservas para que las especies puedan reproducirse y sobrevivir. ¿A qué me refiero esto? Hoy en Paraguay hay una legislación un poco injusta en este término de reservas forestales. ¿Por qué? Porque al productor se le obliga a dejar una franja de árboles, ¿verdad? ¿Qué es una franja de árboles? Son un grupo de árboles que están plantados en hileras y nada más. Eso ocupa lugar productivo, ¿verdad? Pero sin embargo, Paraguay no cuida sus parques naturales y reservas naturales en un modo de que sirvan realmente como una fuente de recuperación y de cuidado de la biodiversidad. ¿Y a qué me refiero? Algunos de ustedes ya visitó el Parque Nacional de la Rosada, que es donde se ubica el Salto Cristal, aquí dentro del grupo. No, que yo sepa. Yo no. Ni uno de ustedes no han... Les comento, sí, a modo de comentario, que existe una organización que se llama PAVAP, Protección de Áreas Vegetales y Parques Nacionales, que es un voluntariado, ¿verdad? Yo fui voluntario de PAVAP, soy activista de la WWF, entonces he recorrido varios parques nacionales, ¿verdad? ¿Qué sucede en Paraguay? Cosa que no sucede en otra parte del mundo. Por ejemplo, el Parque Nacional Yellowstone en Estados Unidos es un parque nacional cerrado donde prácticamente muy pocas personas tienen acceso. ¿Por qué? Porque el ser humano no es parte de esa biodiversidad. Entonces no puede estar el ser humano entrando pensando que se podía bañar en el arroyo, hacer camping, ir a mirar los pajaritos, acercarse o cosas así. No somos parte de esa biodiversidad. Sin embargo, acá en Paraguay se crean los parques nacionales como si fueran parques de diversiones. Entonces el mismo Estado entra en una incongruencia, el mismo Estado entra en una confusión y te dice, hay que proteger los bienes naturales. Buenísimo, hay que proteger los bienes naturales. Pero ¿qué significa crear un parque natural y una reserva de biodiversidad? Significa que el ser humano no puede estar entrando ahí para ir a bañarse y tomar cervecita al costado del arroyo con un short de Cerro Porteño de Olimpia.
Por favor, ¿entendés? Entonces son características que hoy al productor se le ataca y se le dice, no, están echando bosques, están tirando bosques, cosas por el estilo. Cuando sin embargo hay una ley nacional que se llama Ley Nacional de Deforestación Cero. La persona, productor o no, que eche un solo árbol, se va preso. Esa es la verdad, se va preso. Un productor sojero hoy no puede tocar un solo árbol dentro de su propiedad. Sin embargo, lo que ven ustedes por los noticieros todas las mañanas de atropellos de sin tierra, ingresos a tierras, reservas forestales, la realizan oportunistas del campo, pequeños productores que reclaman la tierra propia. Pero ¿qué realmente hacen? Ingresan, deforestan, y eso sucede en todas las regiones del país. Ni siquiera son productores. Y eso duele mucho porque el gobierno tiene un discurso para un grupo de personas y tiene otro discurso para otro grupo de personas. Entonces, hoy lo que debemos hacer es crear parques naturales y reservas que puedan garantizar la especie de los animales, insectos y plantas para que puedan reproducirse y sobrevivir, pero sin la intervención humana. No tenemos que crear jardines zoológicos. Los jardines zoológicos es un modelo que está totalmente obsoleto a nivel mundial. En Australia, los jardines zoológicos son un campo abierto, donde se crean puentes arriba y el ser humano solamente puede ver desde arriba. No es que los animales están enjaulados. El ser humano es el que tiene que estar enjaulado y no el animal. Y son modelos de resguardo de la biodiversidad que hoy se están aplicando y que se están dando cuenta de que no es tanto así como dicen, de que sencillamente hay que prohibir el uso, la explotación indiscriminada de bosque o cosas así, sino que también hay que crear condiciones de leyes para que esto funcione, ¿verdad? Hasta ahora Paraguay sigue cazando animales silvestres. Si ustedes van al interior, van a ver al costado de la ruta que cuelgan ahí cuelgan al costado de la ruta debajo de casitas. No me viene el nombre, ¿cómo es? Venados, armadillos, los capibara, todos animales que hoy se utilizan para comer supuestamente por hobby, ¿verdad? Pero sin embargo sigue la caza de animales. La tala indiscriminada de bosques por parte de personas inescrupulosas que ingresan e invaden tierras o parques nacionales, ¿verdad? Y cumplir con las leyes ambientales para poder asegurar la biodiversidad del sistema, ¿verdad? Entonces, todo eso relacionado a la conservación, ¿verdad? Al cuidado, al mantenimiento, depende del futuro de la humanidad. Por eso les decía hace rato, si el productor no cuida su ambiente productivo, si no cuida la utilización de herbicidas, él está perdiendo dinero, primero porque el herbicida no es que se regala, y segundo está contaminando su propio ambiente. Eso tarde o temprano le va a costar la vida a él o a sus seres queridos. Y bueno, debido a que sin muchas especies presentes en el ecosistema, el hombre moriría. Y así también la agricultura moriría. Por eso esa imagen que les mostré de la soja, pero relacionada con restos vegetales, con microorganismos, hongos, bacterias, insectos dando vuelta, es sinónimo realmente de que la agricultura no es tan destructiva y no es tan tóxica como así lo quieren hacer creer algunas páginas sociales o redes sociales de este tipo de encabezamientos, ¿verdad? Y debemos seguir creando conciencia únicamente a través de este tipo de charlas. Por eso yo les agradezco muchísimo el tiempo para escucharme, la paciencia que me han tenido, el respeto. Entonces, para seguir creando conciencia a las futuras generaciones en el cuidado y en la recuperación de la preservación de estos eventos, ¿verdad?
poner en práctica medidas que mitiguen el riesgo ambiental, por ejemplo, la explotación acelerada de los recursos naturales, la explotación del petróleo. Nadie habla del petróleo. La tala de árboles, que hoy ya prácticamente está reducida, ¿verdad? Porque no existen tala indiscriminada de árboles, sino que existen reforestaciones. Y la captura, esto sí, ¿verdad? Que esto continúa muy vigente hasta ahora. Más de alguno va a tener un pariente, un amigo, un conocido que tiene un lorito en su casa. Esos son animales silvestres, no deben estar en nuestra casa. Es lindo tener un pancho en la casa que esté gritando todo el día, pero no está bien. Entonces, ¿cómo puede un ciudadano, una persona que vive en la ciudad, a decirle al productor, estás matando la biodiversidad? Y tiene un pancho enjaulado en su casa, por Dios. ¿De qué coherencia hablamos, verdad? Y bueno, son un poco las cuestiones que quería comentar con ustedes, explicarles, contarles, mostrarles mi experiencia. Como les venía comentando, yo no puedo decirles que eso sea correcto, que está bien, que no está bien, que sea así lo que comenté, pero creo que es lo más justo para conversar entre todos, ¿verdad? Entonces me gustaría poder saber si es que tienen algún comentario, alguna duda, si podemos hablar, discutir de estos temas, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Sí? No, gracias. ¿No? Bueno. ¿Algo más que quiera acotar, ingeniero? Creo que por mi parte está por ahí, ¿verdad? Ok, bueno. Entonces nosotros lo que le agradecemos su tiempo, ¿verdad? Los problemas técnicos siempre luego ocurren todo el tiempo, todo el año estuvimos así, con problemas de audio, problemas de cámara, de internet, yo creo que pasa siempre. Y le agradecemos muchísimo por poder también compartir con nosotros un poco de lo que usted conoce, ¿verdad? Su experiencia también, ya que usted es un productor y trabaja también en el campo. A veces muchas de las personas que vivimos en la ciudad no sabemos realmente qué es lo que pasa del productor y cómo llega, por ejemplo, los alimentos que nosotros consumimos hasta nosotros, ¿verdad? Todo el proceso tampoco, y cómo también ustedes tratan de cuidar lo que es la biodiversidad y el lugar en donde ustedes justamente producen sus productos, vale la redundancia, ¿verdad? Porque también si es que se pierde el suelo, tampoco lo van a poder volver a cultivar, digo yo, ¿verdad? Así mismo. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos por la asistencia y también muchas gracias al ingeniero por su tiempo. Ok, entonces nos vemos. Gracias por el aplauso, Paola. Gracias. Sí, todos aplaudiendo, todos aplaudiendo. Muchísimas gracias, ingeniero, y a los chicos. Chao, profe. Chao, chao, nos vemos. Chao, profe. Gracias. Muchas gracias, ingeniero.